gusta tanto hablar de COVID, pero ya se convirtió en un sabor de nuestra realidad y nos ha permitido grandes avances, grandes colaboraciones como lo ha sido el desarrollo de las distintas vacunas y también nuevos hallazgos que nos van a permitir estar más preparados o prever de mejor forma el futuro. Uno de ellos es el liderado por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, que fue destacado por la famosísima revista Nature. Esta investigación entrega evidencia sobre cómo las distintas cepas del virus evaden la protección que entregan algunas de las vacunas, lo que permite para nosotros proyectar escenarios futuros en el curso de la emergencia sanitaria. Para hablar sobre esto, estamos con Mónica Acevedo, primera autora de este estudio. Muchas gracias por estar aquí, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuando yo me introduje en el tema, hice el intento nada exitoso de tratar de entender el artículo de la revista Nature, para después tratar de entender los artículos que se habían escrito sobre esto. Por lo tanto, vamos a hacer pedagogía básica en esta entrevista y queremos entender cómo hicieron la investigación y por qué este hallazgo es relevante. Voy a partir por tu segunda pregunta. ¿Por qué este hallazgo es relevante? Porque sobre todo el año pasado, que había un montón de evidencia que se publicaba semanalmente o diariamente inclusive, acerca de esquemas de vacunación, pero con variantes, ¿cierto?, que no circulaban acá en Chile. Y con esquemas de vacunación que tampoco eran los que se utilizaban acá en Chile. O sea, en el fondo sabíamos cómo le iba a la Sinovac, pero en Europa o en Estados Unidos, pero o cómo le iba a la Pfizer o cómo le iba a la Moderna, que no la teníamos nosotros, teníamos muy poco. Entonces, nuestro principal objetivo fue primero estudiar cómo iba Sinovac, ¿cierto?, con las variantes que estaban circulando acá en Chile. Ya, déjame detener ahí, porque estamos acostumbrados en el mundo a funcionar con cohortes, que son estos grupos de humanos en torno a los cuales se estudian un montón de cosas, que son de Estados Unidos, que son de Europa, y regirnos de acuerdo a lo que se aprende de esas cohortes. ¿Cuál es la relevancia de que ustedes hayan localizado ese estudio acá en Chile? Lo que pasa es que teníamos un esquema de vacunación que era diferente a lo que se utilizaba en Estados Unidos, lo que se usaba en Europa, y además que las variantes que circulaban en Chile también eran diferentes. Habían variantes que no circulaban en Chile y habían variantes que eran específicas de Chile o de Sudamérica, pero que no circulaban en otras partes del mundo. Y también los chilenos son distintos, claro, biológicamente hay toda del una resto de las poblaciones. Claro, hay toda una genética, todo, digamos, que puede hacer que una población responda diferente su respuesta inmune en relación a otra. Ya. Cuéntanos primero cómo hicieron el estudio. Nosotros lo que hicimos fue armar un pseudotipo viral. Y lo que es un pseudotipo, que aquí yo traje un ejemplo para poder explicarlo. Eso es un virus, partamos por ahí. Esto es un virus, pero es un virus que tiene dos partes diferentes. Una parte interna, que es de VIH, que tiene algunas mutaciones y que además dentro de su material genético va a tener un gen contra la luciferasa de luciérnaga. A ver, déjame volver a traducir ese punto. Ustedes le meten un gen que le sacan a la luciérnaga y que brilla, por lo tanto. Claro, que cuando el virus va a entrar a la célula va a generar luz y nosotros lo podemos medir. Y por eso eligen ese gen y no un gen de otro tipo de Porque animal, es muy sensible usar este insecto. Gen. Hay otro tipo de genes, por ejemplo, que producen fluorescencia. Bioluminiscencia, claro. Claro, pero este es mucho más sensible para poder detectar. O sea, nos genera, digamos, una mayor sensibilidad. Ya, entonces le meten el gen de la luciérnaga adentro mismo. Claro, adentro del genoma del VIH, que también tiene unas mutaciones para no serlo patogénico. ¿Por qué eligen VIH? VIH porque básicamente es fácil de trabajar en un laboratorio de bioseguridad nivel 2 y digamos, también tiene que ver con la línea de investigación de nuestros investigadores que estamos asociados en la universidad. Para, así en términos súper sencillos, el VIH es un virus para trabajar con él más seguro que el SARS-CoV, por ejemplo. El SARS-CoV-2 se necesita un nivel de bioseguridad 3 para poder trabajarlo en un laboratorio. En cambio, el VIH con las modificaciones que tiene, recuerden que no un VIH completo, se necesita un nivel de bioseguridad 2, que es lo que sí contamos en el programa de virología donde hicimos todo el trabajo. Esto es relevante porque no necesariamente las personas sabemos que hay unos ciertos estándares para trabajar con virus, justamente por el peligro que podría surgir, que aparece en todas las películas de terror del futuro, de que se escapan los virus y empiezan a contaminar poblaciones o mutaciones del virus y generan las películas que hemos visto, digamos. Claro, ya. así es. Dicho eso, ya, seguimos. Entonces, la luciérnaga más el VIH. Claro, con el VIH mutado.
pero la parte externa del virus es del coronavirus. Entonces, esta proteína, por ejemplo, son la proteína spike del coronavirus. Que es de donde se agarra en el fondo. Claro, que esta proteína es esencial para poder reconocer el receptor de la célula y poder entrar a la célula y multiplicarse el virus. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder tener este virus para poder medir la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se generan por la vacunación o porque uno se enfermó. Esos anticuerpos se van a unir a esta proteína para protegernos, son como un ejército. Claro, que cuando el virus, el anticuerpo se une a esta proteína, el virus es incapaz de reconocer su receptor y no puede entrar. Perfecto. Y nosotros eso lo vamos a ver como una ausencia de luz. En cambio, cuando no hay anticuerpos neutralizantes, el virus va a poder entrar y vamos a ver luz. Perfecto. Y nosotros hicimos tantos pseudotipos como variantes que hicimos analizar en ese artículo. ¿Cuántas variantes analizaron? Analizamos 6 variantes. Analizamos la variante ancestral, ¿cierto?, que fue la que salió de Wuhan. Ancestral es la primera. La primera. Y después las distintas variantes que estaban circulando en Chile. Había una que la variante B, ¿cierto?, que tiene una mutación, y después la variante alfa, la gamma, la lambda y la delta, que eran las que circularon en ese momento que nosotros hicimos el trabajo. ¿Y qué entendieron? ¿Qué aprendieron? Pudimos comparar la respuesta inmune generada por el esquema Sinovac y como el esquema Pfizer. ¿Cierto? Aquí la población mayoritaria... Para las 6 variantes. Para las 6 variantes. Cuando hicimos esto, ¿cierto?, todavía no existían las dosis de refuerzo, por lo tanto la mayoría de la población estaba vacunada con el esquema Sinovac. Y no sabíamos cómo se comportaba la vacuna Sinovac frente a las variantes que estaban circulando en Chile. Y pudimos, por ejemplo, ver que era un poquito esperable, sí, que la inmunidad se va perdiendo o las variantes van escapando de la respuesta inmune generada por ambas vacunas, pero mucho más por Sinovac que por Pfizer. O sea, Pfizer finalmente es más eficiente como vacuna frente a las distintas variantes hasta ahora. Sí, de hecho genera una respuesta inmune mucho más fuerte en comparación a Sinovac. No sé si es pertinente la pregunta, pero te la voy a hacer igual. Si uno tiene un esquema de vacunación Sinovac, pero refuerzo Pfizer, ¿qué es lo que prima? Lo que pasa es que, digamos, los mejores esquemas de vacunación son los esquemas heterólogos, que significa que tú utilizas más de una vacuna. Que combinas elementos. Combinas diferentes tipos de vacunas, y eso es muy bueno. Y eso nosotros no lo hemos medido aquí en este trabajo, ¿cierto? Solamente vimos como esquema inicial, ¿cierto?, como esquema de base, no como dosis de refuerzo, pero lo más probable es que con dosis de refuerzo el escape inmunológico sea mucho menor. En todo caso, todos prácticamente tenemos un esquema mezclado de vacunas. Nadie tiene así es como ha operado el sistema, digamos. Claro, existe alguna población más pequeña que tiene, por ejemplo, todo Pfizer, que tuvo el esquema de vacunación inicial Pfizer y ha tenido su refuerzo Pfizer. Pero todos los que tuvimos Sinovac en algún momento ya deberíamos tener, sí que tenemos las vacunas al día, ¿cierto?, tener Pfizer también o Moderna, ¿cierto? ¿Y de qué forma esto cambia o confirma las hipótesis que sabíamos respecto de los estudios que se hacen en Europa o en Estados Unidos? ¿Es distinto lo que estaba ocurriendo en Chile que lo que ocurrió en el resto del mundo? Lo que pasa es que acá en Chile circulaba una variante que es la lambda, que fue, digamos, como el objetivo principal de ese artículo, que circuló básicamente acá en Chile. De hecho, en algún momento se le llamó como la variante andina y circuló también en otros países de Sudamérica, pero no circuló en otras partes del mundo. Entonces no había ninguna información acerca de cómo las variantes, cómo las vacunas podían escapar o ser tan eficientes contra esa variante. Y eso fue algo bastante fundamental, ¿cierto?, en ese artículo. Y lambda en particular era igual, en el fondo Pfizer era más efectivo frente a lambda, que también fue una constante en el fondo. O sea, Pfizer, si nosotros la comparamos con la ancestral, igual pierde un poquito de fuerza en relación a las variantes, pero sigue siendo, digamos, buena para cada una de las variantes que estudiamos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto a futuro? Es que humanos corrientes como uno, yo sé que para los científicos estos son grandes avances. ¿Para qué nos sirve a nosotros este tipo de avances? Esto te puede servir fundamentalmente para poder proyectar, por ejemplo, qué puede pasar. Si tú tienes una variante que te escapa mucho de la respuesta inmunológica, ¿cierto?, que generan las vacunas, tú puedes decir que esa variante se va a expandir más rápidamente o que podría ser incluso más patogénica, si escapa mucho, digamos, de la inmunidad frente a vacuna, incluso frente a infección natural. ¿Y estas 6 variantes que ustedes estudiaron, hubo alguna que fuera particularmente eficiente para escapar? Delta fue la que más escapó. Y de hecho, después Delta desplazó a Lambda y a Gamma, que fueron las que primero analizamos.
Lo que pasa es que en este artículo también la pandemia es tan dinámica que nosotros teníamos el artículo listo con lambda y gamma, pero resulta que en ese momento también empezó a aparecer delta y ahí tuvimos que incluir también delta en el artículo. Y cuando nos aprobaron el artículo ya apareció Omicron, pero ahí ya teníamos que cerrar en alguna parte. Hoy día están las subvariantes de Omicron, entonces podría ser eternamente infinito. Bueno, qué bueno que planteas esto, porque esa es nuestra siguiente preocupación, que en tu experiencia, ¿vamos a tener que seguir viviendo 5 años más con la pandemia? Sí, o sea, yo creo que nos queda un tiempo todavía con pandemia. Probablemente los casos graves van a empezar a disminuir, pero ahora estamos viendo que estamos empezando otro brote más acá en Chile y en el mundo también se han visto, porque mientras, digamos, haya una alta circulación viral, van a seguir apareciendo variantes. Y eso, la variante hace que, digamos, ya sea por infección o por vacunación, uno pierda inmunidad o por el tiempo. También la inmunidad se va perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que qué pensamientos te surgen a ti en relación al, por ejemplo, la aparición de la viruela del mono? Porque, nuevamente, desde el lugar civil, uno no sabía que en realidad era tan obvio que en cualquier momento podía venir una pandemia. Ahora que ya han pasado 2 años y pucha que hemos hablado del COVID, ya sabemos que era súper predecible a propósito de distinta evidencia, de muchos hallazgos alrededor del mundo y que simplemente como planeta no quisimos hacernos cargo de esa tarea. Sí. Pero ahora surge la viruela del mono y uno dice otra terrible que va a ser... ¿Qué opinas tú desde tu campo de este tipo de apariciones y de la frecuencia en la que se está dando? Claro, o sea, la viruela del mono no es una enfermedad nueva, no es una infección nueva, una infección que se ha descrito en los humanos desde el año 70 aproximadamente. Pero se está expandiendo de una forma rara. Claro, lo que pasa es que siempre ha estado como que ha sido de una enfermedad exclusiva de África y los casos como importados siempre han generado algunos brotes pequeños. Ahora este brote es un poquito más importante de los brotes anteriores que han habido en Estados Unidos, en Europa también han habido pequeños brotes pequeñitos. Ahora se ha expandido un poquito más. Eso hay que ver bien por qué, si tiene que ver con conducta humana o tiene que ver con que el virus cambie un poco o con el mecanismo de transmisión es diferente. Eso hay algo que hay que, digamos, analizar en el transcurso de estos días. Ya, pero no te veo particularmente estresada. No, es un virus que produce una enfermedad leve, ¿cierto? En África tiene una mortalidad de alrededor del 1% del tipo de virus que está circulando, digamos, fuera de África. Pero este virus ha sido el mismo que causante de brote en Estados Unidos anteriormente, donde había mortalidad cero. Entonces produce una enfermedad leve, que es como una viruela, como la viruela humana, pero en forma mucho más leve, y que también la transmisión es mucho más dificultosa, digamos, que por ejemplo que el COVID, que nosotros mismos podríamos estar aquí transmitiendo. Tiene mucho talento para... Claro, en cambio el virus de la viruela cuesta mucho más transmitirlo, tienes que estar en contacto demasiado estrecho, muy cerca de una persona, ya sea porque son gotitas muy grandes de la saliva o porque tienes contacto con las lesiones, pero el contacto es mucho más cercano. Bueno, de alguna manera nos tranquilizamos. Nos encanta tenerte aquí, Mónica. Ojalá te tengamos más adelante también. Ya, muchas gracias.